¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de en qué momento nos estén observando. Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Voces en Construcción de la revista Maniobra. Agradecemos a nuestros patrocinadores, les recordamos Campos Arquitectura, que subsidia todo esto, la revista Maniobra eh, y ESDI. Y además tenemos un nuevo patrocinador que les vamos a colocar aquí para que lo sigan por favor en sus redes sociales. Hoy nos acompaña una amiga mía de hace muchos años, un montón de años, la arquitecta Verónica Galván. ¿Cómo está, arquitecta? Hola, Manuel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Manuel, ¿desde Manuel. cuándo soy Manuel? No sé si decir lo que debo Sí, 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 en la uni. Bueno, a Vero la conozco en mi etapa de la uni. Ya saliendo. Todavía estamos estudiando, ¿no? No. ¿Te fuiste a No, estudiar la maestría? no, pero te conocí mucho antes. No, yo conocí a Miguel en el 8, 2011. 11. Nos conocimos en el 2011. ¿En serio? Ah, Sí, entonces ahí yo tengo un problemita de una, conexión neuronal. una laguna. Hola, Natalie. Las La desveladas, desvelada, ya la edad, la ya edad. la edad. Fíjate que le tengo mucho miedo al Alzheimer. O sea, como que si es una Sí, cosa que yo digo, ay, pero es enfermedad, o ni sea, te das cuenta yo siento que no. Yo siento que es más triste para la gente que te que está acompaña. alrededor. Pero Sí, fíjate que sí tienen sus momentos de lucidez y en esos momentos sí. como que debe ser triste de darte cuenta que se te está yendo De que ya la no tienes memoria. dominio. Mi abuelo tuvo Alzheimer ¿Sí? y, ¿Papá y de tu papá o de de tu mi mamá? De papá. tu papá. Y no, o sea, sí fue muy duro, porque una cosa es que te platiquen. Y, pero yo me acuerdo mucho de cuando llegamos una vez a la casa de mis abuelos y mi abuelo escondido como entre el baño y su cuarto. Ujú. Y nos veía, pero ya la mirada, No sabía ni qué estaba no, pasando. y estaba asustado, porque no sabía ni quiénes éramos. Pensó que se le había metido gente a su casa o algo. Y sí fue así como de, ah, caray, y mi mamá, no, soy la esposa de Andrés y ellos son mis hijos, soy Lilia. O sea, mi mamá haciendo muchas cosas como para, Sí, es pesadísimo para la familia de estarle recordando todo el tiempo lo que sí, está pasando. sí, y no, pues ya llegó un punto en el que ya, pues no, desconocía hasta su propia, a mi abuela, a mis primos que vivían ahí, entonces sí estuvo, Sí, yo creo que sí es la enfermedad a la que le tengo más así como, "Uy", y que me dé, imagínate. no, no, calla. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces nos conocimos después de la universidad. Sí, Mencionaste a Miguel hace un ratito. Miguel es la persona que tenemos en común. así es, Miguel es mi esposo. Es tu Gané, esposo. gané. Me lo quitaste, Fui la ganadora. pero yo fui primero. Yo le quité eso que llaman virginidad. Ay, el derecho de antigüedad. Bueno, eso siempre lo voy a respetar, tú Sí, sabes. tú has sido muy respetuosa con eso, yo te lo Sí, agradezco. Eh, ya, se me hizo raro que me dijeras Manuel. En la universidad todos mis amigos de la uni me decían Meño. sí. Y tú siempre me has dicho Meño. Ujú. Nos conocimos entonces después de salir de la universidad. Así es. Yo como que recuerdo que fue en una salida que hicimos al Moloco o algo así, puede ser. Sí, ahí no recuerdo bien si fue en esa fiesta que fue cumpleaños de Marisol. Ujú. Estoy casi seguro que esa fue la primera vez que te vi. Sí, ahí todavía Miguel y yo no Yo decía, esa andábamos. lagartona que me quiere quitar Me a lo mi quiere Miguelito. robar. Y no, pues yo muy Aunque contenta. lo dudes, Miguel era el hombre más deseado por los hombres de mi No, generación. no, me consta. Créeme que lo supe. No, pero en ese momento entré a trabajar a un despacho donde estaba eh, Miguel, estaba Marisol, Donde decían los Walmart o algo así, así ¿no? es, los Sí, 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 Walmart, varios de la generación estuvieron en ese despacho. así es. Pancho, Chava, creo. En particular en ese periodo estaban Miguel, Marisol, Connie, Iván, Carlitos. Mm. Ay, perdón si se me olvida alguien, Goody pero puede ser, no, Woody ¿no? no estuvo ahí. A él lo Ah, conocimos Goody también. trabajaba con Revilla, creo. Creo que a Woody también lo conocí ese día de la fiesta de Mm. Marisol. Entonces Marisol cumplió años, Invitó a fuimos, los de la oficina e invitó a los de invitó, la universidad. exactamente, y ahí fue donde ya
todos nos Creo yo, conocimos. bueno, me imagino, la verdad que tengo un poco de lagunas de este periodo, pero creo yo que Miguel ya me había hablado de ti, seguramente. Sí, yo creo que sí. Todavía no eran novios ustedes. No, porque nosotros nos conocimos como en febrero, yo creo, del 2011. Ujú. En marzo fue el cumpleaños de Marisol, si mal no recuerdo. Y en abril es cuando empezamos a andar. O sea, No, todo fue. la difícil. Oye, No, le tomó mucho tiempo. no, pues, oye, ¿para qué perdíamos Pues sí, tiempo? ya estábamos viejos, que estar perdiendo el tiempo a los 22 años. No, yo sí, yo estaba así como, pues era divertido, nos la pasábamos muy bien. Como al final del día el noviazgo es pues para Sí, experimentar, explorar, ¿te además es gusta la o no edad te en la gusta? que, claro, no Sí, hay que tomarse tan en serio las cosas. exacto. Y sin embargo pasaron, fue en serio. Y fue muy en serio, tanto así que pues miren. Y seguimos. Acá Entonces, seguimos. ahí fue donde te conocí. Y sí, yo siento que ya te había platicado Miguel de mí. Y Sí. a varios amigos ya sabían de mí porque su hospitalidad o su cordialidad, pues sí la sentí muy, pues muy bien. Yo sin Ujú. en ese momento pensar que había hablado Miguel de mí o ustedes conocían a través de él algo mío, Ujú. sino que el ambiente que se hizo en ese momento, desde ese momento hasta ahora, y muchas gracias, Sí. ha sido muy lindo. Ay, es que tú, la verdad que caes muy bien desde el principio. Muchas gracias. Eres fácil de querer. Bien, tú estudiaste en la Concordia. Yo estudié en la Universidad de la Concordia, Campus Campus Forum Forum Internacional. Internacional, Fue la primera frente a la generación. CEMIC. Así es, frente a la CEMIC. La primera De generación. ese campus. ¿En qué año estudiaste, verdad? Yo entré en el 2007 Ujú, y salí en el 2010. Tuve un año sabático, ujú, o sea, porque yo entré en cuatrimestre, ujú. Plan cuatrimestral. plan cuatrimestral, pero DAE, diseño arquitectónico de el interiores. DAI, ajá, licenciada en diseño arquitectónico y de interiores. Ujú. Y tuve un año sabático porque, bueno, ni tan sabático, pero por el periodo, ¿no? De como es cuatrimestral, te Ujú. tienes que esperar un año hasta que llegues otra vez al periodo para poder cursar. Entrar. Entonces tomé esa decisión, sí me costó, porque hasta yo decía, es que si ya no regreso, ¿qué va a Sí, pasar? es que son dudas, ¿no? Que uno tiene, Sí, porque está tan acostumbrado al ritmo de que, pues después de eso sigue esto y luego esto y luego esto. Y si te cortan el ritmo, te hace dudar. te hace dudar. Y yo en ese, o sea, yo a la universidad entré de 17 años. Ay, bien O sea, joven. yo iba a salir de 20. Ujú. Entonces también yo me quedé, ¿cómo? O sea, ¿cómo a los 20 ya voy a estar graduada? No sé nada. Eh, Como que me sentía muy expuesta. Salir. Ujú. Mi manera de ver la vida en ese entonces, ahí sí era como más formal, no en mis amistades. O sea, yo me divertía mucho en mi vida. Eso no quiere decir que fuera desobligada. Ujú. Pero en el tema de universidad, yo sí sentía que la universidad me protegía como todavía en tomar decisiones de No eras adolescente adulta joven, todavía. Ajá. exacto, o adulto joven, Ujú. que en cuanto te gradúas ya no eres eso. O sea, ya es una Sí, ya eres la formalidad, ya eres arquitecta. arquitecta, ya socialmente, de manera civil, de manera ética, se te cambian muchas Sí, cosas. el nivel de responsabilidad es muy diferente. Entonces, eso yo sí tenía muy presente. Y fue cuando vi que yo trabajaba y estudiaba, o sea, desde el día uno de la universidad trabajé y estudié. En qué trabajabas? Yo empecé trabajando en un despacho con el arquitecto O sea, Pimienta. desde el principio en El algo primer que día tuviera que ver de con mi esto. trabajo de universidad fue mi primer día de trabajo, sí, Ah, el mira. primerito. Eres una enorme privilegiada, ¿eh? Porque muchos alumnos batallan mucho para conseguir su primer. No, y ahí sí voy a decir, realmente yo no estaba buscando trabajo, o sea, fue, Tú eres como Adrián. Que siempre decíamos nosotros con Adriana. Es que Adrián le hace sí, así, dice, tengo ganas de un gancito, ¡pam! Le cae un gancito. sí, a mí la vida sí me ha Qué bueno. privilegiado con Ay, muchas qué cosas. bueno, qué bueno. También llegan cosas no muy gratas, pero también tiene que pasar el tiempo y lo pienso y digo, pues es que tenía que pasar Sí, sí, para otra siempre hay cosa, un ¿no? motivo. Sobre todo cuando uno intenta ver el vaso medio lleno. Exacto. Hay un motivo. Entonces, sí, en el momento obviamente te pega y no sabes ni por qué y te enojas, pero ya como, pues, analizando, pensándolo, platicándolo, pues ya empiezas a entender que pues, de alguna manera tenía que pasar, ¿no? Ujú. Entonces, sobre lo bueno, yo estudié en la preparatoria, bueno, en el CBT 168.
soy Ujú. técnico en construcción En Colinas. en Colinas del Río. Entonces, en mis Tú eres de prácticas, yo Aguascalientes. soy de Ujú. Aguascalientes. En mis prácticas profesionales, bueno, de la preparatoria, Cebetis, Sí se llaman así, ¿no? Prácticas sí, sí son profesionales. prácticas o Sí. servicio, no sé Es si que es hacen las prácticas dos. o servicio, no me En el acuerdo. CETIS hacen las dos. Sí. Ujú. Con tal que ahí fui a dar mi servicio lo que era educación. Ay, era de las escuelas, se me fue el Superior, nombre. No. básica, media. Ay, bueno, ahí podemos hacer pausa. Es que se me olvidó, ¿no? Bueno, Infraestructura educativa. en infraestructura Se educativa, llamaba el de. Ajá. que hoy tiene un Se montón de llama. presupuesto, esa ¿Sí? cosa más que obras públicas. Bueno, y ahí, en ese entonces, pues no, eran las instalaciones estaban por galerías y era un edificio como que en la nada. Sigue ese edificio, pero era muy raro ver una dependencia de gobierno así Así como, como medio en el abandono, ajá, ¿no? como muy aislada. Entonces, saliendo del Cebetis, nos íbamos mis amigos y yo allá a las Varios prácticas. entraron ahí. Fuimos entre 4 y 5. Ujú. Entonces, pues nos divertimos, nos la pasábamos muy bien todo el día. A mí el Cebetis fue mi mejor etapa, estuvo Para mí padrísimo, también. Sí, para mí divertidísimo. también. O sea, todo Con muy todo bien. respeto para mis amigos de la uni, pero yo el CETIS lo disfruté mucho. Sí, es que, o sea, sigues jugando, ¿no? Ujú. Al final del día. Entonces, ahí conocí a Pimienta, al arquitecto Pimienta. Él trabajaba en infraestructura Él trabajaba en educativa. infraestructura. Y él fue el que me Pimienta dijo, está en Bosques, ¿no? ahorita ya no sé, la verdad, Ah, pero sí estaba ahí en por Bosques, Soriana. estaba a un lado de Soriana. Ujú. Entonces él fue el que me invitó, pero así, o sea, yo iba pues casi que a barrer, a que imprimir planos, a estar cuando ellos no, porque obviamente tenían Que sus trabajos alguien fijos, recibiera. Ujú. alguien estuviera ahí. Entonces realmente ese fue mi primer trabajo. Y ahí pues sí me ayudaban, a mí me ayudaban de que tú imprime, tú aquí haz tu tarea, o sea, todo eso, Ok. pero apóyanos en esto. Entonces como que fue un buen momento y fue un buen inicio de trabajo para yo también seguir siendo responsable y con facilidades. Y pues a ellos también les beneficiaba, ¿no? Que estuviera ahí una persona Claro. y que atendiera en esos momentos. Ujú. De ahí brinqué a algún despacho, un amigo mío, bueno, un amigo en ese entonces me recomendó en un trabajo que él se iba a salir. Entonces Va a quedar la vacante iba a ahí. quedar la vacante. Entonces era más sueldo. ¿En dónde era? Ese trabajo estaba por Carlos Sagredo, Ujú. pero era una casa rentada. Casualmente ese despacho es donde conocí a Miguel años y a ustedes años después. Oh, sí. O sea, yo trabajé mientras estaba en la universidad para En en ese ese despacho que despacho. trabajaba para Walmart, Oh, mira. hacían los layouts, Ujú. pero en ese entonces solo éramos 2 personas las que estábamos Ahí. dibujando. Proyecto ejecutivo, ¿verdad? Proyecto ejecutivo, Principalmente. exacto. Mm. Entonces, de ahí como que les bajó el trabajo, sí evaluaron porque la persona que estaba ya tenía hijos y pues yo al final del día pues todavía seguí estudiando. Y sí, o sea, fue así como, ¿sabes qué, Vero? Tantos proyectos y hasta Y ya. aquí, y ya después vemos, sí. Entonces yo, pues tranquila lo ¿Cuánto tiempo asumí. estuviste en la primera vez? Ahí yo estuve, no sé, como unos 5 o 6 meses, o sea, Mm. tampoco fue, Periodo cortito. sí, tampoco fue mucho. De ahí entré a una. Todo esto mientras estabas estudiando, Sí, todo ¿verdad? esto mientras estudiaba. De ahí entré a Ciroc, Ujú. que era de asfaltos, Laboratorio, terracerías, un ¿no? laboratorio. Ujú. Y ahí aprendí un montón también para el tema de los asfaltos, los químicos, ¿Siroc es el laboratorio. ingeniero Roque o No, Magdaleno? Magdaleno. Oh. Ajá, Magdaleno. Entonces, con la persona que a mí me tocó, porque a mí me tocó asfaltos, no, pues, o sea, me llevaba y me traía, íbamos a las carreteras y que mira, que no sé qué, una planta de tratamiento me tocó creo que es Valle de Guadalupe, Zacatecas. como para ir a Guadalajara, pero por la Ah, libre, para el otro. ajá, Ajá. por Zapotlanejo, por Zapotlanejo. allá, o sea, antes de llegar a eso. Entonces, para mí era así como, no manches, estoy saliendo Sí, pues qué padre. ¿En qué cuatro ibas? ¿Te acuerdas? yo creo, si ya llevaba 6 meses en uno, en otro también duré, yo creo que ya iba como en tercero o cuarto. Ajá, yo creo. Súper bien, ¿no? O sea, toda la Sí, experiencia previa a graduarte. así es. Entonces, Súper bien.
ahí me gustó mucho porque te digo, las personas, o sea, con las que realmente convivía, me apoyaban muchísimo. Obviamente hay cosas alrededor que Sí, no, pero bueno, el equipo con el que yo estuve, no, o sea, muy a aprendí, gusto. sí, muy a gusto, me ayudaba mucho también, oiga, mi jefe directo, es que tengo entregas, mira, vienes a tal hora, terminas lo que tengas que terminar, y ya luego vemos si me repones o vemos cómo, pero siempre tuve o sea, en todos mis trabajos he tenido como que, pues esos Empatía, angelitos, ¿no? ajá, esas Ujú. empatías. Es muy poco en lo que no he tenido. Y, y de ahí, ahí el detalle fue que yo le entraba. O sea, carga la carretilla con el concreto y yo me iba con la carretilla con el concreto y yo en ese entonces estaba muy chiquita, o sea, yo de altura No, pues soy ahora estás bien chiquita, grandota. no, pero ya un poquito más grande, ¿no? Antes estaba pues muy esbeltita y así, y aún así yo me Y cargando la iba carretilla cargando la carretilla. Ahí fue cuando me compraron mis primeras botas de de obra. obra, este, andar en la carretera y lloviendo y que ya se levantó el asfalto y que checa. Entonces como que hubo mucha adrenalina para mí que me encantó. O sea, y es ya que no la sueltes. Esa La adrenalina. obra no es para todos. Sí, la obra, para estar en obra hay que tener mucho nivel de, digamos, de soportar estrés Sí, y de disfrutar y de ese disfrutar. estrés también, porque nada más es sobrevivir, sino es, oye, me tiene que gustar mi trabajo, ¿verdad? Exactamente. Así es. ¿Sales en el 2011, dijiste? Yo salí en el 2010 de la universidad así formalmente, pero mi título y mi cédula llegaron en el 2011. Un año después. Sí, Ujú, pues es como muy normal, ¿no? así es. Pero la UA es muy rápida con eso. Nosotros Sí, creo que a los 3, 4 meses creo que ya ya lo lo tenía. teníamos. Nosotros sí, pues la primera generación de Campus Forum Internacional, el prestigio que en ese entonces tenía la universidad, o sea, como que así había Es muchos una cosa que te quiero factores, preguntar. muchos. ¿Tú cómo sentiste eso? Porque eh, la Concordia ya tiene 20 años de existir, podríamos Ujú, decir más o menos 20 años, ujú. pero hace 20 años, cuando era una universidad de reciente apertura, ¿notaste alguna dificultad por esa situación Ya en lo laboral, sí. Eh, pero ¿qué pasó? A mí me ayudó mucho la experiencia que tuve. que tuviste previa? Porque si bien de entrada te juzgaban, ay, viene de tal universidad, ¿no? No digo que solo era la Concordia, eran Todas menos la UA, todas menos porque la UA y sí, la VM, que eran como también las... veamos que, pues a lo mejor de, no sé, 100 arquitectos que había, 90 eran de la autónoma, Exacto, porque solo existía la autónoma hasta ese hasta momento, ese pues. momento. Entonces se ve como discriminación, Sí había podríamos mucha decir. discriminación para las universidades privadas. Ujú. Eh, entonces, era muy difícil tener un diálogo porque no te conocían y querían, o sea, te formaban una personalidad solo de saber de dónde o estabas estudiando o eras egresado. Te subestimaban. Te subestima. Mm. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho es que, pues, la experiencia que generé, y yo sin ningún afán de tengo que ser, no, 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 O o sea, no sea, estaba en tu mente, si no hago no, esto, voy a batallar más. ahí sí jamás, Ujú. jamás lo pensé, jamás lo planeé, jamás lo vi así. Más bien, insisto, o sea, la vida me ha puesto muchas No, y cosas también es bonitas. un tema de personalidad. Pues es Es tu otra cosa. personalidad pues que te hace estar ocupada, ¿no? Habemos Sí, gente que somos bien siempre. inquietos, que no nos gusta estar No, tranquilos. Y no. yo creo que tú eres una de esas. Y si eso le sumas tu personalidad, así como tan agradable, tan simpática, Gracias. pues suma mucho, se ayuda un montón. Sí, y eso, ¿no? Que nunca me lo tomé tan, o sea, claro que me molestaba, ¿no? Que en cuanto decías, ay, vienes de la universidad, oye, ni te veían. Mm, Entonces eran cosas así como de, uy, o sea, maldito. sí, pero también te das cuenta, ¿no? De, bueno, pues también tú eras profesor de Pero cierta, no es un buen lugar para trabajar, un lugar que piensa así, ¿eh? claro que no, y ahí era donde Es no mejor quedaba. decir, perfecto, prefiero no estar en un lugar así porque el El estar prejuicio, demostrando, y te quedas, oye, yo vengo, no sé, voy a poner un ejemplo, vengo a sacar copias, y solo porque no estudié en la escuela de las mejor copias, eso no quiere decir que no sea la mejor haciéndolo. claro, El detalle es que no tuve los medios, no se me acomodó la vida, no tuve ningún tipo de de padrino, porque hay mucha padrino gente en la exacto autónoma que que me entra ayude a, padrinada. ¿no? Entonces, Ujú. yo lo que tengo lo tengo con méritos propios.
O sea, eso no te quita, pero si te invisibilizan solo por donde, como tú dices, pues no era mi camino, no era donde tenía que ser, y siempre he sido muy intuitiva en eso. O sea, donde no me siento a gusto me voy. Yo no soy de las que se aferra de, es que aquí tengo que encajar. No, porque hay un mundo Sí. gigantísimo. Ujú. Más bien es, aquí no, ok, tomo lo que me sirve de aquí y me Y retiro. me voy. Tomo y retiro. Y por eso llegas a los lugares donde sí te sientes bien. Claro. Fíjate, yo he notado en mi experiencia que como que yo tenía un reloj biológico de 2 años en los trabajos. Yo también. 2 años y me iba, 2 años y me iba. Y no era planeado. O sea, era como que No, ya sí, no hay más que hacer aquí. así es. Y pues los jóvenes también que no tengan miedo pues de eso, ¿no? De decidir, porque muchos piensan que tienen que ser contratados por la empresa, pero también uno tiene que decidir si esa Exacto. empresa es la que quiero, la que busco, si me suma, si no me suma. No nada más es a donde me lleve la vida, sino tome las riendas y decida usted también. No, y otra cosa, ahora ya cambió también esa percepción, porque a mí me tocó, como yo chapulineaba, era, no, es que no es formal. Y no te voy a decir de las empresas, sino hasta de personal de mi familia o de conocidos, de, ay, o sea, brinca. ¿Por qué tanto cambio, Porque, no? ajá, porque era una cultura todavía en ese momento de que tenías que durar 20 años en una Y empresa jubílate y aquí, haz jubílate toda una aquí, carrera. exacto, y si entraste desde que estabas estudiando, pues quiere decir que aquí vas a tener crecimiento. No, o sea, claro que no estoy en contra de eso, pero también no hay que cerrarnos a que siempre o a todas las personas les funciona eso, no a todas. Mira, me estás poniendo el dedo en la llaga en este momento. Porque yo pienso igual que tú. O sea, y de hecho es lo que he hecho siempre. Y se lo recomiendo a mis alumnos. No se casen con una empresa. Si la empresa no les está aportando, no les suma o ya les dio lo que les iba a dar, pues no tengan miedo de buscar otra. Pero ahora que yo estoy de este lado y que tengo mi equipo de trabajo, Sí, es complicado. cuando se me va uno, que a lo mejor yo ya puse, deja tú del tiempo de capacitación, de la inversión, Sí. el tema personal, o sea, que ya hay como un vínculo, que hay, y alguno me dice, es que ya he tomado la decisión de que ya me voy a ir. Eh, es difícil, o sea, Sí. es complicado, pero luego viene mi otro yo, que dice, pues es que lo que tienen que hacer, o sea, es necesario que den esos brincos. Si ellos quieren crecer, necesitan dar esos brincos. Exacto. Pero sí, yo también, o sea, mi esposo que también, o sea, tiene su negocio, eh, pues sí, hubo un tiempo el año pasado que tuvimos una racha no muy buena y que era eso, ¿no? O sea, dependemos de estas Estas personas, personas la para que esto rotación, funcione. sí. Entonces, si te quedas, bueno, yo como empleador tengo que hacer todo lo posible, claro, sin que me perjudique o sin que sea algo que no me vaya a redituar en un futuro, pero tengo que hacer lo más cómodo posible todo esto. Pero también hay que, como tú dices, pues tú no vas a cambiar el chip de alguien si ya tomó una decisión. Y no es la intención, Y no es la intención, no, pero sí pero sí prepararte. afecta, claro, sí Ujú, afecta. ¿Cómo nos agarra las empresas a veces de bien parados o mal parados esto? sí. Porque no, a lo mejor no nos preparamos con anticipación, estamos listos para reemplazar, Ujú, en el mejor sentido de la palabra, reemplazar a alguien, porque pues todos son irreemplazables. exacto. Eh, Precisamente porque a lo mejor ahora que estoy acá, se me olvida de repente el lugar aquel, ¿no? Que yo también lo hice y que en los lugares en donde estuvo hubo reacciones buenas y hubo reacciones no tan buenas de que ya me iba, ¿no? Ujú, En los mejores lugares en donde estuve, y quiero yo ser así, ujú, la reacción fue que te vaya muy bien. O sea, exacto. espero que crezcas mucho, ¿no? Yo he tenido muchos trabajos, igual que tú, yo también he estado chapulineando, si quieres Ujú, decirlo sí, así, el término feo. el término feo, aprendiendo de muchos Sí. lugares, pero de todos los lugares en donde he estado, hay uno que yo creo que fue muy bueno. Ujú, Todos los demás aprendí cosas que no hay que hacer, aprendí exacto. de errores que vi que me parece que son malos, y aprendí algunas cosas buenas. Pero hay uno que para mí fue como mi universidad, Ujú, que es la empresa donde trabajé en Argentina.
el ingeniero Zaira Fiera. Y cada vez que me encuentro así como en un callejoncito sin salida, intento pensar en lo que haría él. O sea, como que, ay, ¿cómo reaccionaría el ingeniero en Exacto. una situación así? No me sale casi nunca, la verdad. Bueno, pero el que tengas Pero ese lo punto de intento. regresión, Sí, una referencia. una referencia está súper bien porque no lo hace cualquier gente. Porque es orgullo, yo tengo que saber, yo tengo que poder, no, o sea, tranquilos, porque eso es la sabiduría. O sea, saber en qué momento decir, oye, esto se me está saliendo de control. En toda mi vida, larga, corta, bueno, malo, pero siempre hay ejes que están o son claves en nuestro desarrollo. Sí. Admírale algo a alguien o aprende algo. Tener un mentor, ¿verdad? Tener un mentor. Ahora, no solo va a ser uno. No, sí. Cada Varios. quien, o sea, hasta nuestros papás son mentores. No, más bien, nuestros papás son los primeros mentores, los principales. Sí. Va a haber cosas buenas, cosas malas. Pero de todo lo bueno, a ver, mi papá, ¿qué haría en esto? Ay, el ingeniero, ¿qué haría en esto? En esto, ay, ¿cómo lo resolvieron? O sea, esas cosas, pues es la madurez. El otro día hablaba con Goku, aquí en otro episodio. Jonathan, el arquitecto Jonathan Ruiz. Y hablamos de su papá. Porque a mí me tocó trabajar en su taller con su papá varios años. Y decíamos, bueno, es otro de mis maestros también. Y decíamos que ya casi no hay gente así. Que de hecho, si existiera gente así en estos momentos, existirían viralizándose todo el tiempo porque los funarían por todos lados. Pero es una generación muy distinta a esta generación, sí, claro. Muy diferente. Y esa generación muy diferente, si bien hay cosas que qué bueno que cambiamos, sí, la verdad que hay muchas otras que qué malo que perdimos. Porque a mí sí me hace falta gente así de repente. Sí me hace falta gente que sepa cómo, que tenga el carácter para encontrar un punto medio entre presionar sin destruir, sí, para poder avanzar. O sea, que los proyectos al final del día puedan llegar a término, ¿no? Y hoy es muy difícil encontrar ese equilibrio. Es muy complicado. Lo noto yo desde la universidad. Es difícil. La manera en que a mí me trataban mis maestros no se parece en nada a la manera en que hoy tratamos a los alumnos. Para bien en la gran mayoría de las circunstancias, pero muy para mal en otras. Hay momentos, hay situaciones en las que el alumno no sabe cómo ir ni hacia dónde ir porque está más perdido que cualquier otra generación. O sea, yo siento que esta generación de pronto se me pierde demasiado. Es que hay muchos factores externos ya. O sea, no digo que no hayan existido antes, pero ahora en el celular está. Entonces tú entras, quiero ver una casa o un esquema arquitectónico, te dan N cantidad de esquemas, buenos, malos, regulares, pésimos, de juguete, que te confundes. Y los alumnos no saben cómo diferenciar cuáles son los buenos, cuáles son los malos, cuáles son los regulares, cuáles son las caricaturas. Y eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Tú quieres ahorita un vehículo, bueno, ¿cuál es el bueno? Tanta información. Yo que no sé de vehículos, lo voy a personalizar. Yo voy a decir, pues me voy a ir por tal vez el económico. Sí, pero ¿económico en qué? ¿En pagar un enganche? O resultó que no, que es económico al dar el dinero, pero resulta que me gasta mucha gasolina. O resultó que las llantas se desgastan cada X tiempo. Entonces son un montón de información que no estamos preparados para procesar, que llega un momento en el que sí necesitas mentores que te ayuden a alinear lo que tú quieres. Ahora, nos vamos un poquito a la IA. Pues hay que utilizarla con ese criterio de encaminar y aún así cuestionar. Fíjate que tenemos un está mal, proyecto está mal, que estamos trabajando, que vamos a publicar próximamente, que es un blog. Y tengo ahí una listita de temas. Uno de los que quiero tocar así como muy al principio es el de la IA. ¿Qué estoy observando yo? A ver, primero, la IA es una herramienta fantástica que tenemos que usar. Claro. Pero hay que saber cómo usarla. Es muy importante, igual que decías ahorita, tengo 10,000 cosas para ver cómo sé qué es bueno, qué es regular y qué es malo. Pues con la IA es todavía peor, porque la IA está diseñada para decirte a ti que eres fantástico,
que todo lo que haces está bien, que todo funciona, que sí, que sí, que sí. O sea que la respuesta inmediata de la IA va a ser sí. Te va a suavizar los nos, de todas las maneras posibles te los va a suavizar. Y los nos también son importantes. Los nos son importantes. El sábado tuve clases con mis alumnos de Santa Fe, de sabatino. Y de verdad, yo sí me encontré en un punto en el que te juro que por primera vez en años, quizás desde el principio que di clases, me sentí perdido como docente. O sea, como que no sé cómo explicarles por qué eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque ellos ven la información, la supuesta información, y ven un montón de información que les genera la IA. Era una investigación urbana. Y una lotificación, eso se les encargó. Todo hecho con IA. Tanto la investigación como la lotificación. Cuando lo que yo les pedía era que vieran como la complejidad de un territorio, que estudiaran todo lo que está sucediendo en un territorio a partir de lo social, de lo político, de lo económico, de lo ecológico, y cómo estas cosas interactúan. Todos los entornos, así es que afectan a... Un buen análisis, ¿no? Exacto. Un buen análisis. Y lo que me llevaron fue información súper genérica, que aplica para todo, que no tiene fuentes, que es como muy positiva, se puede hacer cualquier cosa. Lo que me llevaron de propuesta, pues no era una lotificación, ya era un anteproyecto de un desarrollo que no proponía nada porque era un eje con coto aquí, coto aquí, coto aquí, coto, y que tiene eso de complejo. O sea, ¿cómo eso es el resultado de un entendimiento complejo del territorio? No es. Es un enorme ahorro de tiempo y de trabajo que no sirve para nada. Es como lo que es ahorita. Pues sí, es barato en qué. Es barato en el tiempo que le estoy dedicando, pero es carísimo en que no me genera absolutamente nada, no me sirve de nada. Esos 20 minutos que le dediqué se fueron a la basura porque no sirven de nada. Exacto. Ahora, ¿qué nos falta? Vivir fuera del celular, vivir fuera de redes, vivir fuera de... Pero también, ¿qué tiempo se tiene ya para vivir fuera? ¿Sí? Porque el trabajo es computadora, el trabajo es IA, el trabajo es esto, la comunicación, la amistad, el entretenimiento, todo es ahí. Todo es IA, ¿sí? O sea, a grandes rasgos o a pequeños, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que nos falta, y eso sí lo tuvimos nosotros, y obviamente nuestros papás mucho más, y obviamente las generaciones mucho más, y mucho más, y mucho más, pero nosotros sí estuvimos todavía en ese parteaguas de ¿qué beneficio me da a mí la tecnología a comparación de hacer un plano a mano, ¿no? O sea, todavía nosotros estuvimos en ese parteaguas, porque sí nos daban representación, sí teníamos que hacer ciertos trabajos a mano. Entendíamos lo analógico y entendíamos la utilidad de lo digital. Utilidad de lo porque digital. Sí, tenías toda la noche dibujando un plano a mano y se te manchaba poquito y híjole. Pero si fuera en digital, pues lo borro y no pasa. O sea, esa era su utilidad, pero no me iba a hacer el plano. No. Digamos, yo no me iba a ahorrar el trabajo de hacerlo, igual lo iba a hacer en digital o a mano. El análisis. Ni de pensarlo, ni de resolverlo, ni de representarlo correctamente, ni de leerlo correctamente. Exacto. No sé qué esté pasando con los planes académicos. Siento que los planes académicos no se han actualizado tan rápido como se ha actualizado la vida. La tecnología. Es que, mira, ni en ningún trabajo, más que quien genera la tecnología, es el único que va a estar a top y aún así les va a ganar el producto. Sí. O sea, y eso es lo que yo creo, yo en mi mente así muy, muy soñada, digo, pues es que es el único trabajo que se va a actualizar. La generación de tecnología. Porque una minería no tiene la agilidad para hacerlo. Una constructora no tiene la agilidad porque pues, son muchas inversiones, es mucha capacitación, es mucha gente, son muchos protocolos nuevos. O sea, no estoy diciendo que sea imposible, no. Pero en este momento es difícil. Ahora imagínate un microempresario también que sus procesos apenas están desarrollando. Que a lo mejor ni tiene procesos. Que a lo mejor ni tiene procesos, que ahorita está tratando de establecer una marca y que todo lo demás dice, a ver, primero marca y luego esto. Entonces son un vaivén de cosas y de situaciones pues que uno tiene que estar ahí abordando y sobrepasando para que no te afecte en tu crecimiento como empresario, en tu crecimiento como desarrollador de... Más bien que te ayude. Que te ayude. O sea, tomar todo, ¿cómo me va a ayudar? Pero necesitas también gente capacitada para eso. Sí.
Sí, es complejo el momento que nos está tocando ahorita. Pero pues hay que adaptarse o morir. O sea, es importante entender que esto no va a cambiar. O sea, no va a ir para atrás. No, Esto cada vez va a ir más hacia así adelante. es. Entonces necesitamos entender cuál es nuestro rol en esta nueva tecnología. Esa pregunta yo les hacía a mis alumnos el sábado. Ujú. Porque si el rol del arquitecto hoy es escribir un prompt mal hecho para que la IA lo resuelva, no creo que haga falta estudiar 3 años, 4 años, 5 años para hacer eso. Realmente no lo creo. Ujú. Entonces, si nosotros lo estamos entendiendo así, creo que lo estamos entendiendo muy mal. Se lo decía yo a mis alumnos, porque si ustedes lo entienden así, ¿cómo creen que lo van a entender sus clientes? Igual. Entonces el cliente va a decir, ¿por qué le tendré que pagar a este arquitecto para que escriba algo que yo le puedo escribir a la IA Y me lo puede y mejorar. me lo puede quizás hacer hasta Sí, mejor, ¿no? sí, sí. ¿Cómo entonces nosotros nos insertamos en este nuevo mercado, en nuestra nueva lógica de trabajar? Si no entendemos el rol que nosotros debemos jugar, nos va a comer. O sea, si va a llegar un punto en el que no solo esta profesión, muchas van a ser superadas rápidamente por la tecnología. Entonces, sí creo que es muy importante que establezcamos qué tenemos que hacer nosotros, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra función, cuál es nuestra aportación. Es una palabra que yo siento que se ha perdido mucho también. Yo no sé si cuando tú estudiabas, me imagino que sí. Los maestros nos preguntaban mucho eso. ¿Cuál es tu aportación? ¿Cuál es tu, ay, hay una palabra, se me fue, Reinterpretación. se me fue el nombre, tu legado. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu legado? Y a mí sí me costó entender, porque yo legado lo entendía como de, ay, no, es muy rígido, como que yo sentía que, como si, no sé, como si el de Bimbo dijera, este es mi legado, ¿no? Y te Sí, quedas, muy grandote, ¿no? ajá, Una yo sentía que palabrota, así era que... muy, muy, muy monstruoso, y no, o sea, ya al pasar de los años, hace poco estudié un curso que me preguntaron eso, y me remontó a cómo yo pensaba en la universidad, y yo decía, yo no puedo dejar un legado porque yo me sentía así, me sentía un cacahuate. Y ahorita digo, es que hasta el tener la decencia, hasta el compartir experiencias, hasta el Hasta el platicar, decir buenos días hasta en el la decir calle, buenos ¿no? días, tú ya estás dejando y ya estás sembrando. Tú no sabes si una persona tiene un día de la patada y tú con decirle buenos días, ah, o sea, esa persona ya le hiciste algo, le cambiaste algo, o una persona, no sé, que no traía ni un 5 que se cayó, que lo que tú quieras, y a lo mejor tú por X razón le dices, oye, ¿quieres un café? Te lo invito. Porque pasa, Ujú. pasa. A nosotros en un viaje, en una ocasión, eh, no hablábamos el idioma, nos arriesgamos, no entendíamos las señales porque estaban, pues, no, o sea, no era inglés, era otro idioma, que era, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Un chavo, o sea, Miguel estaba haciendo fila para, estábamos viendo cómo resolvíamos, ¿no? Miguel estaba haciendo fila para llegar a atención al cliente, en lo que yo estaba buscando de otra manera de resolver. Y llega un chico y me dice, oye, y en español, si necesitas ayuda en la traducción, yo les ayudo. Y Miguel y yo fue así como de, no inventes, o sea, Y no le costó nada a esa persona y te nada. resolvió un problemota. Y más porque él estaba analizándome, ¿me Claro. explico? Y no lo usó en mala Sí, no quiso onda, sacar una ventaja de eso. nada, no fue. Y yo le dije, te lo agradezco, muchísimas gracias. Le dije, déjame hago el intento y si de plano no puedo, en serio me ayudas. ¿Por qué? Porque también yo no me voy a quitar esa responsabilidad de decir, ay, ya él me va a Sí, traducir. ¿y qué va a pasar cuando no esté Exacto, en porque él 20 no va a minutos? estar. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a la ventanilla y yo explicándole con mi inglés súper mocho, Miguel también como podía, y el chico nos dijo, háblenme en español y yo les entiendo un El de la poco, ventanilla. el de la ventanilla, ¿En dónde era? en París. Yo les entiendo un poco. Entonces ahí yo ya me solté y ya me decía, claro, con calma, ajá, con Despacio. calma, no te emociones. Nos resolvió, le agradecimos al chico que estuvo ahí también. No, mira, todo bien, súper. Entonces son cosas que sí, claro, yo tenía en la bandeja no pensar, vente, sí, vamos, fórmate conmigo y dile. Ujú. No, no, pero también eso es lo padre porque ya se te queda también como experiencia, se te queda también como reto, te quedas de, es que yo no estoy así, o sea, claro, el mundo ¿Y cómo es sembramos ese una inmensidad. pensamiento? ¿Cómo sembramos ese pensamiento? Porque, Exacto. insisto, creo que por ahí va el tema de no saber cómo usar la IA.
porque a lo mejor se piensa que la IA es yo descanso para que trabaje la IA, pero no, hay un tema de responsabilidad con uno mismo, de aprendizaje, de crecimiento, de conocimiento, que yo no se lo puedo delegar a nadie más, y no a una máquina, no a un ser humano, no, a nadie más. La responsabilidad es para conmigo. Pero esa semillita, siento que no ha sido del todo bien sembrada en esta generación. Y también entiendo que esto que estoy diciendo tiene que ver con que yo ya estoy viejo y que yo ya soy de otra generación y que a lo mejor, como todo viejo, piensa que lo nuevo es peor y lo viejo es mejor. Pero sí me preocupa un poco decir, híjole, ¿y si uno de estos jóvenes me hace una cirugía en 10 años? Pues fue lo que pasó en el COVID. ¿Cuánta gente, o sea, a nosotros con mi dentista, fue, no inventes, o sea, estas personas se van a graduar el año que entra, no tuvieron prácticas, no tuvieron clientes, o sea, pacientes. Muchos no tuvieron ni clases No presenciales. tuvieron clases. Entonces, y aún así van a recibir su papel. Ahora, claro, la circunstancia mundial, pues eso nadie la podía controlar, pero ella misma dijo, ¿qué va a pasar? Porque aún así, un médico o cualquier persona, también nosotros, porque obviamente tenemos que experimentar cosas Sí. con clientes, con materiales que no dio, que el albañil no vino, que el encargado de no sé qué, no sé. O sea, son muchos factores que tenemos que vivir para realmente poder profesar o poder ejecutar o poder... Pero querrán vivirlo. O sea, esa es mi eso. pregunta, porque nosotros No lo no sé. sabemos y No lo sé. salimos sin saber nada. Yo Sí. salí de la universidad sin saber nada. Sí, sí. Y hoy mismo no sé nada. O sea, hay muchas cosas que Sí, desconozco. no, pues es que la vida es inmensa. Es inmenso. Pero tengo las ganas de saber. Exacto. Acá mi pregunta es, ¿ellos tendrán las ganas de saber o tendrán las ganas de ahorrarse ese trabajo para que lo resuelva algo o alguien? Yo siento que ya no es ni ese análisis, Meño. Es peor. Nosotros tenemos ese análisis de decir, a ver, tengo dos opciones. O le digo a ella que lo haga y pues a ver si pega, porque yo ya me cansé y no encuentro una solución, pero tú tomaste esa decisión. Pero ahorita en las nuevas generaciones, yo no tengo tanto contacto con nuevas generaciones, entonces yo lo hablo a lo que escucho y a lo que veo, ¿no? Ya como hay tanta oportunidad en redes sociales, o hubo tanta oportunidad de que en la pantalla, sea verdad o no, tú ves una chica que estaba fregada en el 2020, pero como hizo TikToks, asumió el ridículo hasta cierto punto. No digo que todos, porque hay personas que se van por la cultura, se van por lo que tú quieras. Pero no sé, me voy a ir Pero a los ese más ejemplo. exitosos son los que hacen el Los ridículo. que hacen el ridículo o los que exponen su vida de ciertas formas. Entonces, ellos asumen eso como el reto. Entonces, imagínate una persona con un carisma que jamás lo grabaste, dices, híjole, si lo hubiéramos grabado desde niño, ahorita sería, sería un super influencer. Ajá, super influencer ganador y lo que tú quieras. Entonces, creo que como hemos visto que ese tipo de cosas son las que generan dinero y rápido, pues obviamente dices, pues mejor me enfoco. Claro, el éxito está puesto en eso. Como que se cree ese es o mi se éxito. piensa que ese es el éxito. Ese es el éxito. Quizás ese es el Sí, éxito, pero, quizás nosotros somos los que no estamos entendiendo este mundo. Pero, no lo sé. Vete atrás, sí, él es el talento, pero ¿quién le administra? ¿Quién le hace? ¿Quién lo asesora? ¿Quién le revisa la cuenta? ¿Dónde le dicen dónde invertir? Sí, hay todo un equipo. O sea, está invirtiendo Como Santa Fe Clan en un podcast con Franco Escamilla. Dice, no, yo no estudié canto ni nada de eso, ¿no? Claro, pero es que hay un ingeniero de sonido que le ayuda que ayuda a que se escuche relativamente correcto lo que él está haciendo, ¿no? Sí, es cierto, pero ellos o esa generación tienen el respaldo de estos profesionales. ¿Qué va a pasar cuando estos sean los profesionales que tengan que respaldar a la siguiente? Hay muchas preguntas, o sea, sí hay muchas dudas. Y también debo decirte que en este momento te hablo desde mi frustración muy, muy reciente de esto que acaba de pasar, ¿no? Pero también es cierto que tengo alumnos que lo entienden, o sea, que sí están entendiendo cómo usar una IA y cómo mejorar sus trabajos con una IA, pero no que la IA los haga. Y son celosos en ese sentido, ¿no? Saben que su trabajo es su bebé y lo cuidan y lo respetan e intentan llevarlo lo más lejos que pueden,
porque es de ellos. Ujú. Y también debo decir que a lo mejor son la mayoría los que piensan así. Pero sí, en esta conversación, sí es un poco la frustración de lo que sentí el sábado, básicamente. De lo que te pasó, sí. No, yo ahí sí uso IA, eh, pero con el análisis. Esto no es Nosotros también. correcto, esto sí. A ver, voy a poner un ejemplo aquí de, de Miguel. Necesitaba un aceite, ¿no? O sea, le cuestionó cosas sobre el vehículo. Y la IA le decía, no, este es el mejor aceite según las características de tu vehículo, no sé qué. Y Miguel, no, es que está raro y está raro. O sea, su intuición y su conocimiento y su autoanálisis, bueno, su Sí, sí, análisis, sí. ¿no? Fue a la agencia, oye, a ver, pero ya con datos base, ¿no? ¿Cómo ves esto? No, que sí, no, mira, es que este funciona en estos casos, pero tú realmente necesitas este otro aceite por cómo utilizas el vehículo, por etc. Sí. Ah, ok. Entonces sí fue así. A ver, ya, ¿Por qué pinches me ¿por qué mientes? me estás diciendo cosas? Ahí se la preguntas cuando él venga. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me dices? Y la IA en un inicio fue, no, no, o sea, es que yo te di los datos bien. Pero Miguel le sacaba más y era así como de, tienes razón, yo te estaba dando información hacia este sentido, pero tú lo necesitas a este, ¿no? Fíjate que la IA, nosotros la usamos mucho aquí. O Uh-huh. sea, sí es una herramienta, yo no la sana- sa- Satanizo. satanizo. Uh-huh. Yo no la satanizo, de hecho la apoyo y úsenla. El tema es ese, ¿cómo la usamos? El El análisis, análisis, el criterio que yo el debo tener para criterio. saber si eso está bien o está mal Así o qué es. me sirve y qué no. Y también cómo voy puliendo lo que le solicito para que me sirva realmente. Que te di un curso de AutoCAD, estoy dando uno ahorita, pero di uno hace como un año. Uh-huh. Y en el último tema usamos la IA para hacer un Lisp. Porque en AutoCAD, cuando hay una cosa que tú quieres que haga AutoCAD que no hace, puedes programar un comando para que lo Ajá, haga. para que lo... Yo de programación sé poco y nada. Ah, por dos. Entonces, yo decía, a ver, ¿y si le decimos a ChatGPT que nos haga el código de programación para hacer esto? Y funcionó. Sí. O sea, realmente sirvió un montón. Dijimos, bueno, queremos que el comando resuelva esto. Uh-huh. Escribimos el prompt, la primera no funcionó, lo pulimos. Como a la cuarta, ves que lo pulimos, funcionó perfecto. Entonces sirve, claro que es una... Yo hubiera necesitado aprender programación o hubiera necesitado contratar un programador para poder hacer eso. Pero en 10 minutos de pulir, se resolvió. Aquí mismo en este podcast lo utilizamos mucho para las miniaturas, para los temas, Uh-huh. nos hace todos los shorts. En Uh-huh. vez de nosotros dedicar a lo mejor 8 horas de En trabajo en estar edición. editando, cortando, los automatizamos. En la oficina, por ejemplo, yo tengo un renderista muy bueno que es el arquitecto Sebastián, Uh-huh. pero hay ocasiones que lo tengo súper ocupado y pongo a otros de mis arquis a renderizar que no tienen la misma calidad, pero lo mejoramos con IA y Exacto. termina, pues sí, funcionando, ¿no? Entonces es una herramienta buenísima. La verdad que tiene muchas Sí, sí, sí. utilidades, pero no tiene que resolverlo ella, lo tenemos que resolver Nosotros. nosotros. Sí, porque tú el objetivo lo tienes. ¿Qué quiero hacer? Así. No, este no me funciona, este no me funciona, este no me funciona, este no. A ver, ahí si lo muevo aquí, si le hago acá, a ver, ya, intenta esto, a ver, ya esto, y ahí es donde sí. O sea, pero volvemos a lo mismo. Es tu análisis, que a lo mejor hay personas que no lo aplican de esa forma, y ahí es lo peligroso o complicado que se puede tornar en un futuro, ¿no? Fíjate, un alumno en la presentación de la investigación se decía que los valores en un coto aquí en Aguascalientes, mencionó el nombre del coto, rondan entre los, decía, 12,000 y 18,000 pesos por metro cuadrado. Uh-huh. Y yo le dije, a ver, primero, ese dato yo lo cuestionaría un montón. Uh-huh. Yo soy evaluador. Pero yo lo cuestionaría un montón, no por ser evaluador, sino por tener criterio. Exacto. Si yo tengo un coto, un terreno aquí que vale 12,000 pesos el metro cuadrado y otro terreno aquí en el mismo coto, con las mismas condiciones y circunstancias, las mismas amenidades, misma seguridad, mismo todo, y este vale 18,000, o este está mal o este está mal. O sea, no puede ser que ambos estén bien, no puede haber un rango tan amplio en los valores. Si encontró una fuente que diga eso es porque esta fuente está equivocada o esta fuente está equivocada. Entonces sería muy tonto una persona venir y decir, yo compro este de 18,000. Si me ofrece exactamente lo mismo que este de 12, ¿cómo va a valer 18,000?
O al revés, ¿por qué vale 12? ¿No me estarán intentando defraudar si todos valen 18? Entonces hay un tema como de sentido común. Que Revilla nos decía mucho, el sentido común es el menos común de los sentidos. A eso iba. Es que el sentido común depende de tu contexto. O sea, tú y yo podemos tener un sentido común, pero tú con no sé, uno de finanzas, tal vez no es tan sentido común tu punto y el de él, porque no están hablando de lo mismo. Tenemos formaciones distintas. Las formaciones sí son parte importante en un sentido común. Esta calle no puede tener el mismo sentido común de la otra, porque la problemática es una en esta calle y la problemática acá es otra. Pero eso lo entendíamos así en la universidad. Hoy yo le digo a mis alumnos, analízame el contexto de esta calle y me ponen la calle de allá arriba, me ponen la de acá. Y tú aquí. Es que incluso en esta calle, este terreno no es el mismo que el de al lado, hay condiciones diferentes. Incluso así de cerquita, aunque midan lo mismo, hay condiciones distintas. Los asoleamientos, las vistas, va a haber diferencias, va a haber algún tema distinto, porque no es el mismo. Y es más, yo iba más lejos, una vez le decía a un alumno, si tengo el mismo tema, el mismo cliente, el mismo terreno, pero hice el análisis hoy y lo hago otra vez en un año, el análisis tiene que ser distinto. Diferente. Porque cambié yo. Si cambié yo, tiene que cambiar mi análisis. Ahora tengo una mirada diferente porque he aprendido cosas en este año que hace un año no sabía. Por lo tanto, mi análisis no tiene que ser el mismo. Mira, un ejemplo. En un trabajo estamos haciendo el mismo proyecto, pero en 2 regiones diferentes. Tú dices, pues es el mismo proyecto. Sí, pero ¿qué cualidades tiene un proyecto? Te voy a decir, en Veracruz y otro en Ciudad Juárez. Son muy distintos. Primero, el clima es bien distinto, la sociedad es bien distinta. Clima, necesidades, quizás hasta los presupuestos son distintos. Transporte, método de llegada, latitud. ¿Me explico? Sí. Entonces, no puedes tratarlos igual. Cada quien tiene su ente y cada quien tiene su esencia. Y es lo mismo aquí, esta casa tiene su esencia, este terreno tiene su esencia. ¿Cuáles son sus cualidades y cuáles son las que se tienen que mejorar? Es lo mismo como individuos. Sí, ya le pegué. Es lo mismo como individuos. Aunque sean 60 arquitectos en un aula en formación, cada quien tiene su particularidad. Esa es la enorme riqueza de nuestra profesión. Enorme, por todos podemos estar igual de bien. Todos podemos estar igual de bien con una mirada diferente. Exacto. O ahora, todos con miradas, bueno, sí, todos con miradas diferentes, pero con un objetivo colectivo, que a mí me va a servir lo que tú estás viendo, que a ti te va a servir lo que yo veo, lo que ve otra persona, lo que ve, y no solo en arquitectura, porque recordemos que la arquitectura es un integrador de muchos factores. Nosotros somos sociales, somos psicólogos, somos contadores, somos de finanzas, somos administradores de tiempo. Somos hasta comerciales, políticos. Políticos. O sea, tenemos muchísimas cualidades que obviamente uno como individuo debes de saber de todo un poco, ¿no? Pero también no es tu obligación, porque para eso está muchísima gente en otras profesiones y con otras experiencias. El detalle sí es que tengas la apertura de saber creo que por necesitas. eso nosotros estamos entendiendo la IA mejor, porque lo hemos hecho siempre. Entonces ponle tú que, ok, yo tengo el especialista de estructuras, el especialista de estructuras me va a dar su punto de vista y yo con mi criterio voy a o tomarlo al 100% o hacer algunos ajustes con él, obviamente con la experiencia de él para llegar al mejor término del proyecto. Exacto. Entonces creo que la manera en que al menos yo trato a la IA es como he trabajado siempre, porque entiendo que hay muchos especialistas que saben más que yo del tema, pero al final de cuentas soy yo el que tiene el sentido común, que tiene que hacer que todo, como acaba de decir, integre correctamente el proyecto. Exacto. Entonces, es bonito, sí, es desgastante, sí, pero volvemos a lo que decías en un inicio. No porque sea desgastante, quiere decir que tengas que dar todo, sino si te apasiona y te gusta, esto es una adrenalina y es un reto, pero si no te gusta, lo vas a disfrutar. No lo vas a disfrutar nunca. Ajá. Hace poquito fuimos a Veracruz, al Foro Boca de Roskin, y tuvimos la suerte de que nos recibió el director de la orquesta en la sala magna. Entramos, estaban en un ensayo, la orquesta. Entonces entramos con alumnos. Yo te aseguro que
para la mayoría fue la primera vez que escucharon una orquesta sinfónica. Y yo los veía emocionados, así como, Sí. ¿qué es eso que se escucha? ¿No? O sea, Ujú. no pueden ser esos instrumentos de viejitos que estén haciendo este sonido tan Armonizando. interesante, ¿no? Ujú. Y el director nos trató muy bien, corta en un momento el ensayo, voltea hacia con nosotros y nos dice, miren, el tema acústico, entiendo que son arquitectos, el tema acústico de este espacio, vasillas, no es una clase de acústica. Ujú. Fíjense, el trabajo del director, a ver, y voltea con la orquesta, vamos a empezar en no sé dónde, y empieza, se escucha magnífico. Pues fíjense ahora, háganlo ustedes sin mí, les dijo la orquesta. Se escuchaba horrible, ver, horrible. Yo la verdad soy un neófito de eso, o sea, yo no estudié eso, yo no entiendo eso, yo no sé cuál es el trabajo de estar con el palito así. Sé que es importante. Y ahí me di cuenta de lo importante que es. Si no hay alguien que esté Que poniendo dirija, todo en su momento, en el tiempo correcto, no funciona. no funciona. Y es lo mismo en una obra. Sí, es igual. El orquestador, eso no quiere decir que tú seas más que. Quiere decir que tú tienes la suficiente humildad para entender cuál es el pro de todos los factores y de todos los participantes y quién tiene la mejor calidad y la mejor disposición de colaborar. Esa es la persona más humilde del proyecto. El que tiene la capacidad de decir, híjole, necesito el estructurista, él es el mejor en lo que hace. Pero también yo tengo que dirigir para que al momento realmente me funcione. Que funcione, que sirva. Que funcione y que sirva en sinergia al proyecto. O sea, no estoy diciendo que su trabajo no, sino que al fusionar con un proyecto. Ok, ¿cuándo necesito yo liberarle toda la cimentación para que él coloque su estructura? Esa es una coordinación, esa es una sinergia. Ahora, ¿qué necesitas antes de tener la cimentación? Pues preparar el suelo, tu ruta hacer crítica. Entonces, empiezas a ser tú el orquestante, pero de inicio, o sea, depende mucho, ¿verdad? Pero si tú lo haces desde concepción de un proyecto, tú al momento que haces un proyecto, lo desarrollas, tú ya estás pensando en las etapas de construcción. ¿Sí? Y ese es un orquestador. Sí, yo siempre he pensado que los mejores diseñadores son los que saben de obra. Si hay un diseñador que se dedica al diseño exclusivamente y nunca ha estado en obra o ha estado muy poco en obra, esos proyectos tienen un montón de errores, un montón de detalles. Sí, es difícil. Pero los que sí saben de obra y entienden las etapas, los procesos, la ruta crítica, desde el diseño ya están resolviendo eso. Desde el diseño ya resuelves. Es, híjole, voy a necesitar un edificio de 20,000 pisos, sí, pero ¿y el estacionamiento? Es que en eso no pensé, porque llega a pasar. Bueno, ¿y cuántos sótanos vas a hacer? Pues con uno. No, pero es que por normas, ¿cuántos necesitas? ¿Cuántos departamentos vas a hacer? ¿Qué tipo de departamento va a ser? ¿Qué dimensiones? ¿Qué gente vas a querer que te compre ese departamento? ¿La ubicación es la correcta? O sea, tienes que cuestionar y analizar todo eso para que realmente algo sea fructífero. Ahora, claro, nada es perfecto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos perfectibles, sí. Un error, mientras lo analices y te vayas a la raíz del por qué sucedió, te lo juro que ya no va a volver a pasar. Sí, no es un error, te sirvió para entender. Ya no va a volver a pasar, va a pasar otro. Pero ese preciso ya no te va a volver a suceder, ni a ti ni al equipo. ¿A qué te dedicas, Vero? ¿Qué estás haciendo ahorita? Porque como todos los que están escuchando se habrán dado cuenta que Vero es una chingoncísima en lo que hace. Platícanos qué haces, porque pues es importante contextualizar. Sí, bueno, yo por ahora soy gerente de proyecto. Bueno, no por ahora, ya llevo 7, 8 años haciendo gerencias de proyectos. ¿Qué es gerencia? Es el orquestante. Nada más, en mis últimos 3 años he sido solo de un proyecto. Antes de eso había estado en emergentes, o sea, proyectos emergentes que el cliente ya decía, ya no le hay salida, ya no sé por a dónde. Apagando incendios. Entonces, eso me dio mucha habilidad de detectar dónde sí, dónde no, experiencia sí. Ahora sigo aprendiendo, yo siempre voy a seguir aprendiendo y me encanta. Nada más. ¿Y trabajas en Aguascalientes? Ahorita estoy por ahora sigo home office, o sigo en casa y desde casa dirijo al equipo y dirijo ¿Y dónde está el equipo? ¿Dónde están? Estamos repartidos. ¿Por todo el país? Ahorita, ¿O por todo el mundo? Justo no,
En la empresa en la que estoy, sí hay división, si bien la empresa es internacional, pero la división, pues sí hay de México. Concentrada en México. Exacto, México, Estados Unidos, Londres, etc. Pero yo estoy es una en la empresa de México. totota, Sí, ¿verdad? es una empresa grande. Estoy en México. De ahí en esa empresa se divide en varias oportunidades de negocio o áreas de negocio, y en la que estoy yo pues nos dirigimos a gerencia de proyectos de construcción nueva o adecuaciones o etc., ¿no? Según cómo se presente el reto. Y yo me enfoco en lo industrial. Entonces llevo varios años ya en lo industrial, sacando o tratando como de encontrarle un rumbo para que salga en tiempo y en forma. Muchas veces el dinero no se logra porque obviamente ya hay desviaciones o afectaciones, pero sí nuestro trabajo, o el mío principalmente, es cuidar tiempo, dinero y calidad. En ese inter he descubierto que pues es un equipo. O sea, al final del día tú no puedes tener la soberbia de decir yo lo hice, porque no, porque no es cierto. No es verdad. El yo lo hice, pues sí, a lo mejor tú hiciste una casita, pero pues acuérdate que tuviste una mano de obra, acuérdate que tuviste un cliente. El cliente también es parte de un equipo. Claro. Es Yo la pienso que oportunidad un buen principal. proyecto tiene un buen cliente. Exacto. Nosotros hemos tenido muy malos clientes que no llegan a nada. Que yo son mis bebés que guardo en el cajón porque los odio. Sí, y es triste porque tú le inviertes un montón, o sea, tú le das un montón, pero tan solo un factor, pero en este caso el cliente es el participante principal, ¿no? Bueno, de los principales, y el principal por económico, sí, ¿no? Pero además sin cliente no hay trabajo. Sin cliente no hay trabajo. Entonces sí hay que ver y entender a veces su visión como para, bueno, pues si no me funcionó el A, puede funcionar el B o el C o sea, hay que agotar muchas posibilidades, pero también eso no quita a que sí hay clientes malos, a que sí hay gente que no colabora, a que sí hay gente que realmente afecta más de lo que ayuda. Entonces también tener esa visión de decir, híjole, es que ¿sabes qué? En este tipo de personalidades muy probablemente no me funcione. Ahora, tú ya vas preparando un camino cuando detectas eso. Para que cuando falle, tú ya actives el plan B. ¿Por qué? Porque no lo puedes cortar de tajo, porque siempre hay sorpresas. Buenas también. Gracias por tu clasecita que me estás dando, porque me falta a mí eso. O sea, yo necesito ir preparando los planes alternativos, sobre todo en los recursos humanos. Sí. En todo lo demás, en lo económico, en lo financiero, en lo fiscal, en lo contable, en la contratación, en las ventas, creo que sí tengo como así una diversificación intentando que esto funcione. Pero en los recursos humanos creo que no lo he hecho. Y precisamente cuando pasan cosas, me agarra muy fuera de base, me agarra y me genera costos, me genera retrasos, me genera problemas. También creo lo que tú estás diciendo del equipo, creo que los recursos humanos son los recursos más importantes de una empresa. Lejos, mucho más que el financiamiento, mucho más que la cartera de clientes. Creo que un buen equipo te ayuda a generar todo lo demás. Y un mal equipo te ayuda a destruir todo lo que a lo mejor conseguiste. Pues, sí, pudiste mejorar trabajo o hacer bien. Ahora, un buen equipo no quiere decir que todos los días, cafecito, que todos los días, jajaja, jijiji. No. O sea, es simplemente que respeten al equipo completo, que sea una comunión y que todos tengan voz y voto. Ahora, no, claro, decir y aportar, oye, yo creo que esto es viable y esto no. No decir, ay, no, ya va a hablar ay. O sea, esas cosas no aportan absolutamente nada. Que son las cuestiones de personalidad, de actitud. Entonces, para mí sí es, bueno, en este tiempo. Ni tampoco al revés, Severo, porque tampoco te sirve alguien que te dice sí a todo. No. Que tú eres el jefe y sí, jefecito, está todo bien. No. Porque te ponen retos. Ahora, yo no te voy a decir que lo que tengo ahorita ha sido como, ay, sí, todo felicidad. No, porque a mí también me ha tocado esa parte de que me digan no. Y es, uy, ¿por qué me dices no? O sea, ¿en base a qué? Pero luego ya te quedas, bueno, me estás diciendo no, pero ¿por qué me dices no? O sea, tú que estás viendo que a lo mejor para ti no funciona. Y eso te da mucha retroalimentación para que a lo mejor tú no te claves solo en el punto A y entiendas que hay un abanico, todo un abecedario que tienes que explorar para llegar a una solución. Entonces, si tú con otra formación, otro criterio, otra experiencia vienes y me dices, ¿sabes qué? Es que yo veo arriesgado esto y esto y esto otro, se pone sobre la mesa y se analiza. Claro. Entonces, yo siempre trato de hacer eso, o sea, no de
aferrarme. Antes yo era como quería ser como muy perfeccionista en el aspecto de que es que las cosas son ABC y así tiene que ser. Sí, pero en el transcurso te das cuenta que hay factores X y que es válido. Ujú. Y que eso no quiere decir que tú seas malo, que yo sea mala, o sea, simplemente son cosas que hay que entender que sí puedes controlar, que no, y para lo que no puedes controlar, ya ¿Cuál estar es el siguiente preparada, plan? exacto, ya estar preparada con la habilidad y con la ligereza mental de, a ver, ¿cómo vamos a afrontar esto? Eso es donde a veces nos trabamos tanto que volvemos a lo mismo, de tener un proyecto bien y sano, pasó que resultó que se acabó el recurso. Bueno, con lo que tenemos, ¿cómo le damos una casa habitable? Entonces, ¿qué pasó ahí? A lo mejor la planeación no fue correcta. ¿Sí? A lo mejor debiste planear un cuarto, otro cuarto, anticipándote a que Esa probablemente el cliente posibilidad. se quedara sin Ujú. recursos. Entonces, sí son muchos riesgos. El análisis de riesgo, híjole, es padrísimo. Es como muy, bueno, a mí me encantaría estudiarlo más a detalle, el Ujú. análisis de riesgo, porque te ayuda un montón a tranquilizar tu mente, a no tenerle miedo al riesgo, porque ya sabes, ya vas a tener planes Y ya tienes asumido el riesgo, ya ¿no? tienes asumido el riesgo. Ahora, ya hasta tienes quién va a entrar cuando suceda eso. Ya tienes en qué tiempo tienes que estar visualizando si va a ser un riesgo factible o no. Entonces te ayuda mucho como a quitar estrés de todo lo que puede ser y te ayuda a tener una visibilidad muy limpia sobre tu proyecto, porque ya haces planes. Y eso es parte de la planeación. Ujú. Entonces, eso es parte del Orquetista. orquetista. Creo que Bueno, de la orquetista. persona que va a dirigir el barco, la persona que va a dirigir la orquesta. Eso es parte de, y volvemos a lo mismo. No es solo tu experiencia, es la de todos. Aquí te puede decir el del violín, oye, ¿sabes qué? Es que yo como con esta Ujú. nota no, entonces no creo que vaya a entrar al mismo tiempo el del piano. Mejor, ¿qué te parece si yo remato con esta para que tú entres? Entonces, también esa comunicación también de que todos resalten, de lograr que cada quien tenga Su su momento. momento, eso también es parte de una planeación. Quitarse mucho el ego, ser profesional. Sí. Creo que estás dándonos una visión bien interesante de la arquitectura, no del arquitecto genio que resuelve todo con su genialidad, sino del arquitecto profesional que se prepara, que estudia, que entiende, que conoce el proceso, que aprende sus errores, que sabe que es perfectible y que cada proyecto es una mejora continua. Una mejora continua. Creo que es una visión que nos quita mucho peso también, Sí. porque es cierto, muchas personas, estudiantes o arquitectos, se pueden sentir frustrados de que no está resultando, no está pasando. Entonces, qué sé yo, el otro arquitecto al que sí le resulta y sí le pasa es un genio, yo soy un fracaso. ¿No? A lo mejor es un tema, puede ser hasta de simple suerte, o simplemente que es más profesional, se ha preparado mejor, ha estudiado más, ha trabajado más para prepararse. Y no solamente es talentoso. De hecho, el talento creo yo que sirve de poco en general. El talento, si no viene acompañado de esfuerzo, dedicación, disciplina y estudio, creo que se queda muy atrás comparado con todo lo demás. Yo siento que el talento sale. O sea, no te tienes que esforzar en decir, yo soy el mejor y yo hago. No, 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 porque si haces las cosas bien, va a salir, Ujú. ¿sí? O sea, Hasta es el es resultado el de todo lo resultado de demás. todo. Ujú. Ahora, el talento sí importa, sí importa. Yo ahí sí difiero un poquito, o sea, sí importa. Porque también el talento, pues hay quien no es tan talentoso o habilidoso en ciertas cosas, pero como está desarrollando disciplina, está desarrollando estudio, está desarrollando cualidades, está en la escucha, está implementando lo que escucha, ya se volvió talentoso. Me refiero más a eso. Porque mira, yo he visto gente muy talentosa, lo detecto mucho en primero, cuando se supone que no saben nada del tema. Sí, pero es taller y explora y Y hace. resuelven Sí. y son buenísimos y tú dices, como un alumno de primero inmediatamente como que capta, ¿no? Esta sensibilidad que tiene para resolver. Uh-huh. Me ha tocado ver muchos alumnos así, que en tercero o cuarto o se dieron de baja o ya no funcionaron o ya fueron muy superados por los alumnos que estuvieron preparándose, como lo estás diciendo, que estuvieron observando, que estuvieron analizando, que estuvieron en una mejora continua.
O sea, el talento solo no alcanza. No. El talento, me gusta más la definición que das, es el resultado de todo lo demás. De todo lo demás. El talento innato solito sirve al principio, Sí. pero no es suficiente. Tiene que estar acompañado de todo eso. En algún momento se topa. Ujú. Porque Tiene un tope. llega un conformismo de, es que yo hasta aquí sé. Y te quedas, no, pero entonces ¿cómo O el ¿cómo ego, ¿no? hacemos? El ego de, Ajá, pues yo sí. soy mágico. Pero sí, ¿qué más? Ujú. ¿Qué más? Entonces, cada proyecto, eso es lo bonito, porque volvemos a lo mismo, cada proyecto tiene su esencia, cada proyecto es su personalidad, cada proyecto tiene su análisis, cada proyecto le tienes que invertir un estudio de cero. Ahora, claro, hay cosas similares por región, por lo que tú quieras, que esos los puedes hacer genéricos, Ujú. pero sí tienes que hacer un análisis detallado de ciertos factores que te van a ayudar a darle esa personalidad que ya te está diciendo el propio proyecto que necesita, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que a mí me llenan. Yo siempre en un proyecto veo lo social primero. Me gusta lo industrial, sí me gusta. ¿Por qué? Porque son cosas muy macro que el detalle arquitectónico no es que pase un segundo término, no, es que tienes que primero asegurar el funcionamiento para que obviamente pues de ganancia, pero ¿qué pasa con la ganancia? Ya hacen un análisis de cuánta gente va a trabajar, cuánto impacto esa industria va ¿Cómo a le va a tener servir a nivel social. Ujú. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una distribuidora, de esta distribuidora voy a surtir a 200 municipios cercanos. Te quedas, wow, no Sí, inventes. como O sea, imagínate cuántas este equipo en tienditas el que tú estás participando le va a impactar le va a a impactar miles hasta, de no, personas. no inventes. O sea, a mí eso me emociona siempre. Ujú. Entonces siempre es así como, ¿de qué trata? ¿Qué van a hacer? Que no sé qué. En otros me ha tocado que son chips para vehículos, ¿no? El chipcito que uno lo ve como de, ay, el chip. Oye, pero toda la industria que tienes que hacer, que el equipo especializado, que las micropartículas que deben de estar en el ambiente, si es un cuarto limpio, si es un cuarto blanco, o sea, todas esas particularidades que uno no dimensiona porque dices, ay, ni sirvió el chip. Ajá, y te quedas, Y todo el híjole, proceso ajá, y que todo hubo lo para que llegar a hubo eso. para que ese chip, ¿no? O para que alguien hiciera uno pirata y te quedas, híjole, y todo lo que hicimos acá, ¿no? Que el cuarto no daba las partículas que necesitábamos, que no tenía la humedad correspondiente. Entonces, yo sí, eso es lo que me gusta y a mí eso es lo que me emociona. Ujú. Te voy a decir, en comparativa de un corporativo o de una oficina, no me encanta tanto porque... O sea, el desafío técnico es como más interesante. Sí, porque en una oficina pues es que se vea bien, claro, el funcionamiento, eso sí, también estuve participando unos meses en Guadalajara en eso, y estuvo padrísimo ver el resultado, pero creo que a mí lo que me mueve más, ahí lo descubrí, y ahorita que te lo estoy platicando como que ¿Te das sí, o sea, cuenta? sigo Ujú. reafirmando, a mí es eso, ese impacto social siempre me ha movido y siempre es de, sí, pero ¿cómo? A ver, ¿por qué me vas a retrasar un suministro que es base, es parte de mi ruta crítica, solo porque no estamos cumpliendo con tus lineamientos que pueden ser modificados, o sea, los podemos modificar? O sea, ¿me vas a afectar todo esto? Nada más por esto, para mí es cuestión de ego. Ujú. Ahora, yo no sé ya especial, o sea, si me meto al detalle, sí, pero ve primero lo macro y vamos particularizando. A lo mejor este es un proceso que tenemos que cambiar para que no nos afecte a nivel macro. Ujú. ¿Sí? Entonces, al final del día sigo diciendo, tú analiza tu área como para que podamos Sí, ver todo es cómo perfectible. funciona. Todo es Incluso el perfectible. proceso, todo es perfectible. Todo. La Ahora, metodología. exacto, pero sí hay que hacer mucho autoanálisis, pues para que las cosas funcionen mejor. Interesante platicar contigo, bro. Ay, gracias. Meño. Ahora sí ya. No, también contigo, siempre. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? ¿Te gustó? Sí me gustó. Venía nerviosa porque no sabía si era un tema particular, que era lo que te decía, y dije, pues, Nanopartículas en la creación de chips. a ver, y yo no, Ay, eso sí. suena a detalle, no lo sé. No, me gustó mucho. Espero, pues, aportar algo, Sí, claro que algo, sí. y cualquier cosa, algo, pues Yo creo que siempre abre estoy mucho el abanico, porque disponible. es bueno tener perfiles tan, digamos, tan horizontales, porque hemos tenido de muchos, para que los jóvenes que son los que nos ven
tengan como un abanico muy abierto y que vean, mira, es que no nada más se trata de a lo mejor dibujar planos, No. o no nada más se trata a lo mejor de hacer un presupuesto o de ir a supervisar una obra o de programar un material. Es que en realidad hay tantas cosas a las que nos podemos dedicar Muchísimas. que también nos quita un poco de incertidumbre para el futuro, ¿no? De que a qué me voy a dedicar si la IA está reemplazando al arquitecto. Pues es que no, más bien el arquitecto es amplísimo el trabajo que puede desarrollar. Así es. Amplísimo. Muchas gracias por venir. Me gustaría nada más Sí, rematar. sí. O sea, también esto no es solo profesional, es personal. O sea, todo este crecimiento también tiene que reflejarse en tu persona. Muy bien. Entonces, sí, siempre hay que estar como, pues sí, es para el trabajo, pero a mí, ¿Qué me suma? ¿qué a mí? me suma? ¿Dónde me quiero ver yo, ¿Dónde verdad? me quiero ver yo? Claro. Claro. Para que la corriente no me lleve donde sea. Muy bien. Muchas gracias, Berito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Gracias. Bye.